Campos pulmonares, dijimos que una de las ventajas que tiene la radiología convencional es que podemos ver la silueta cardiovascular y los campos pulmonares. Hay mucha patología cardíaca que tiene también su reflejo en los pulmones. El ejemplo típico es la insuficiencia cardíaca congestiva. La región iliar y un campos periféricos. Región iliar, generalmente el hilio izquierdo está más alto y tenemos los campos pulmonares periféricos. Región iliar, constituida por los pedículos vasculares de cada pulmón, arterias pulmonares, sus ramas principales, venas pulmonares, bronquios principales y ganglios linfáticos. En realidad, lo que nosotros vemos en la radiología convencional es las ramas derecha e izquierda de la arteria pulmonar. Todo lo demás, la radiología convencional no lo ve. No lo ve ¿por qué? No lo ve porque para la radiología convencional tiene pocas densidades y todas se comportan como densidad hídrica o de partes blandas. O sea, no podemos distinguir nada de eso. Y los campos pulmonares son, sabemos que tiene 3 lóbulos en el pulmón derecho y 2 lóbulos en el pulmón izquierdo. Este es un dibujo donde estamos viendo, esta es la región iliar y los campos pulmonares periféricos. Estamos viendo las arterias pulmonares y las venas pulmonares. Prácticamente las venas pulmonares en radiología convencional no forman parte de la silueta de los hilos pulmonares. Eso es otra cosa a tener en cuenta. No vemos las venas pulmonares, o sea que no forman parte del hilio radiológico. Sí lo forma el bronquio, fuente, tanto derecho como izquierdo, y las arterias pulmonares. Los pulmones tenemos el lóbulo derecho, pulmón derecho, lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior. Pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos, que es lóbulo superior y lóbulo inferior. Hay un segmento que es el subsegmento o el segmento lingular del lóbulo superior que se comporta como si fuera un lóbulo medio, pero no existe una cisura que divide la língula del lóbulo superior. En realidad, nosotros en la placa de frente no vemos los límites del pulmón, porque solamente podemos llegar a ver esta cisura en la placa de frente, que es la cisura menor. Y hay que acordarse también que una lesión que esté en apical puede no estar en el lóbulo superior, porque fíjense que el segmento apical del lóbulo inferior está muy arriba. O sea, cuando vean algo que está en el campo superior, no significa que está en el lóbulo superior, porque miren la ubicación que tiene, el apical del inferior. Miren la situación, bien arriba está. Por eso muchas veces nosotros no vemos eso y no podemos decir si está en el lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior, a no ser que haya una patología que haga silueta. Pero en general, una lesión que esté a este nivel, yo no sé si no tengo un perfil, yo no sé si está en el lóbulo, en el apical del inferior o en el segmento anterior o posterior del lóbulo superior. Por eso a veces nos manejamos así arbitrariamente con un campo pulmonar periférico superior, medio e inferior. ¿Por qué? Porque no podemos distinguir en el frente los lóbulos. ¿Por qué? Porque no vemos la cisura. La única cisura que podemos ver es la cisura horizontal, que se llama efecto de Cantor. Ven, acá tienen, bueno, por supuesto la silueta, no la vamos a repetir, y estamos viendo los campos pulmonares, el hilio derecho, hilio izquierdo, que en la práctica es la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda. Todo lo demás no forma parte de la silueta, ni las venas pulmonares, que son muy difíciles de ver. Y lo que forma la trama pulmonar, en realidad, son las ramas de la arteria pulmonar. Prácticamente ni las venas, ni los nada. Todo lo que forma la trama pulmonar son las ramas de la arteria pulmonar. Bueno, continente, pulmones y mediastino. Y el contenido, músculo, piel y tejido subcutáneo,
y hay una parte muy importante que es el diafragma. Acá, evidentemente, hay una cardiomegalia. Eso no hace falta, no hace falta tomar ninguna línea. Y se llama también un principio de radiología que es satisfacción del encuentro. Cuando uno ve esa cardiomegalia, bueno, se focaliza en esa cardiomegalia y si no usa la sistemática, prácticamente van a pasar por alto esta luxación del hombro izquierdo. ¿Ven? ¿Para qué sirve la sistemática? Por ahí, ese es el motivo de dolor del paciente. ¿Cómo me pueden decir? Esta era una paciente, por ejemplo, que estaba en cama, que la tironeaban para lavarla y tenía un dolor persistente y nadie se había dado cuenta que tenía una luxación escapulumeral. Para eso sirve la sistemática y acuérdense, cuando ven algo, buscar otra cosa porque pueden pasar por alto lesiones de este tipo, como esta luxación escapulumeral. ¿Qué líneas usamos nosotros? Dijimos que prácticamente no usamos más en radiología convencional mediciones, sino lo que usamos es la relación cardiotorácica, que es la relación entre el ancho del corazón con el ancho interno de la caja torácica, normalmente menor del 50%. El diámetro transverso máximo del corazón raramente es horizontal. El diámetro transverso cardíaco mide los puntos extremos del reborde de la pared torácica interna. Y esto lo vamos a graficar acá, esto lo saben todos. Ancho máximo cardíaco horizontal, ancho máximo torácico interno, se considera cardiomegalia cuando la relación es mayor del 50%. Que es esto que está puesto acá. Acuérdense que puede no ser una línea horizontal, sino a veces el diámetro está de un lado y del otro, no en forma horizontal. Sobre esto tiene que ser mayor del 50% para consigue una cardiomegalia, que es, yo le diría que es la única evaluación que hacemos con respecto a la silueta cardíaca. Bueno, acá está medido, una relación cardiotorácica normal. Y esta, evidentemente, es una cardiomegalia. Esta no hace falta tampoco ninguna medición. Esto me da pie para decirles que la radiología convencional no servía. ¿Esto qué es? Un derrame pleural, es una dilatación de las cavidades cardíacas, es una hipertrofia. Eso no lo daba la radiología convencional. Por suerte, por ejemplo, bueno, cualquiera de los otros métodos de imágenes lo da y un ecografista con poquísima experiencia poniendo el traductor sabe decir si es un derrame, si es una cardiomiopatía dilatada o una cardiomiopatía hipertrófica. Que eso era dificilísimo hacer el diagnóstico en radiología convencional. Guarda cuando la relación cardiotorácica es mayor del 50% y es normal, ya habíamos dicho, placas realizadas en anteroposterior, placas realizadas con deficiente inspiración, obesidad, embarazo, ascitis, pectum excavatum. En la placa anteroposterior podemos decir que hay un agrandamiento, como hay dos factores de magnificación, que ya lo dijimos, que está sacada no en posterior anterior, sino en anteroposterior, está mal inspirada y no está a 1,80 m, sino que en general esas placas se hacen a 1,50 m, tienen factores que nos hacen creer que es una cardiomegalia. En esas placas yo les sugiero que se fijen si no toca la silueta cardíaca, la pared costal. Miren acá. Esto es placas de hace muchos años. Cuando yo hacía la residencia, esta enfermedad mitral no existían las operaciones de corazón abierto, no existía el cateterismo, tampoco existía el diagnóstico por otro método. Hoy en día estas valvulopatías no se ven porque el diagnóstico se hace en el feto y se operan en el infante. Estas son placas de antes. Y miren la conformación entre una cosa y otra, era muy difícil hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Pues fíjense, tenemos las densidades que tenemos: aire, grasa, que se ve muy poco acá, agua. El agua es para partes blandas y para tejido blando. Hueso, que lo vemos, y metal, que no es una densidad fisiológica. O sea, esto nosotros en radiología convencional no se puede hacer el diagnóstico.
Por suerte y felizmente están los otros métodos de examen. Esto era las distintas, cómo impactaban en la silueta cardiovascular los distintos aumentos de las cavidades cardíacas. Por ejemplo, acá un agrandamiento de la aurícula derecha, un agrandamiento de la aurícula izquierda, que dijimos que acá se puede ver en el frente de la orejuela, un agrandamiento del ventrículo derecho, un agrandamiento del ventrículo izquierdo, con nombres, corazón en sueco, corazón horizontal, que no lo voy a dar porque ha perdido prácticamente utilidad. Y sí acordarse de, miren, de ver toda la silueta, miren este arco enorme que tiene esta pulmonar, miren esta arteria pulmonar enorme y miren el flujo aumentado que tienen los pulmones. Esta es una comunicación interauricular. Están viendo el arco aórtico pequeño, gran tamaño de la pulmonar, hilos gruesos, arco medio convexo por el cortocircuito izquierda-derecha, por lo que aumenta el flujo de sangre en la circulación pulmonar. Esto también son placas históricas. Les vuelvo a repetir, en la época que yo hacía la residencia, estos eran pacientes grandes en donde no había tratamiento, no tenían ningún tipo de tratamiento. Volvemos a ver una gran comunicación interauricular, que son los hilos gruesos, una enfermedad mitral, que un ligero incremento de la relación cardiotorácica, tenía un pequeño botón aórtico, un arco medio prominente. Esto es una estenosis, insuficiencia mitral, social agrandamiento de las aurículas, botón aórtico pequeño, suturas metálicas en el esternón por cirugía previa. Esto, el diagnóstico de estenosis, insuficiencia mitral, insuficiencia tricúspide, no es más del orden de la radiología convencional. Bueno, estenosis pulmonar, más o menos lo mismo. Esto es, por ejemplo, un aneurisma ventricular, calcificaciones del pericardio. Miren, calcificaciones, en este caso se llamaba concreto cordis y se veía en la tuberculosis pericárdica. Hoy en día se ve como secuela de un hemopericardio. Calcificaciones, esto sí lo podemos ver porque es una densidad que no es de parte blanda, sino es una densidad cálcica. También podemos ver, salimos de la silueta cardíaca, podemos ver alteraciones de los grandes vasos, como este arco aórtico a la derecha. Acá tienen esto que es una aortografía, como se hacía antes, y fíjense en el botón aórtico saliendo de la derecha. Hay otro tipo, se pueden ver algún otro tipo de alteraciones de los vasos, como esta que se llama cava continuando a la ácidos, donde no hay una vena cava superior. Estos que también son placas históricas que no lo van a ver, fíjense, esta es una gran masa de mediastino, esta es una masa de mediastino anterior y medio del borde derecho, y esto correspondía a un aneurima sifilítico de la aorta ascendente. Hoy esto no se ve, estos pacientes no estaban en la era preantibiótica. Situs inversus, acá yo digo que es un situs inversus y no una dextrocardia, porque yo estoy viendo el gas de la cámara gástrica y del ángulo esplénico del colon por debajo de la cúpula diafragmática derecha. Esto es otra patología que podemos ver, que se llama elongación aórtica. Miren esta aorta muy elongada. Esto se da con el aumento de edad, pérdida de la elasticidad. No hay una medida de cuándo empezamos a decir que la aorta está elongada. Tengan en cuenta, antes de decir que una aorta está elongada, los factores técnicos, fundamentalmente la angulación y la rotación del paciente, que pueden simular una aorta elongada. Y esto es el valor, esto es un Down con un cortocircuito de izquierda a derecha, el valor que tiene ver la silueta cardíaca con los campos pulmonares. Esa evaluación de silueta cardíaca y campos pulmonares nos es muy útil en la insuficiencia cardíaca congestiva. Fíjense, esta es tomada la presión capilar en cuña pulmonar, normal, cuando va aumentando
los vasos que están en el vértice, en el lóbulo superior, normalmente no intervienen en la hematosis. ¿Por qué? Porque intervienen los que están en porción declive. Cuando el paciente está de pie, la presión hidrostática hace que los campos pulmonares superiores no se llenen de sangre, por un problema entre la presión capilar y la presión hidrostática. Cuando empieza a aumentar la presión pulmonar, empieza a igualar la presión hidrostática, empieza a haber cefalización, se empiezan a ver los vasos que están en el lóbulo superior, que normalmente no son visibles. Cuando hay edema intersticial y derrame leve, es el próximo paso de la insuficiencia cardíaca congestiva, y cuando pasa los 25 milímetros de mercurio, aparece el edema pulmonar alveolar. Esto le digo, el intersticio, en la placa simple, es muy difícil ver patología intersticial. La patología intersticial son líneas, retículos, puntos y líneas, y evaluar el intersticio pulmonar. De hecho, la tomografía computada nos muestra muchísima patología de intersticio con placa de tórax normal. O sea, difícil de ver la patología intersticial. Sí es fácil de ver la ocupación del espacio aéreo. ¿Qué significa? El intersticio es todo lo que no es aire, que están los linfáticos, las paredes vasculares, vasos sanguíneos. El espacio aéreo es todo aquello que contiene aire. Y ese sí lo vemos. ¿Por qué? Porque se opacifica. Se opacifica el espacio aéreo, contiene líquido, y ese líquido nos cambia el aire por líquido, y entonces las consolidaciones alveolares son fáciles de ver. No así las enfermedades del intersticio.